¿Has visto alguna vez a un niño aprendiendo a caminar? Los padres saben que se caerá, que se golpeará, que habrá lágrimas, pero también saben que es la única manera en que aprenderá a caminar. Esta es una imagen poderosa del dilema divino. Un Dios todopoderoso que, por amor, decide limitar su poder para darnos libertad a ti y a mí. Familia, esta semana nos vamos a adentrar en uno de los misterios más profundos de la teología. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso permitir que sus criaturas tomen decisiones que Él sabe que les causarán dolor? ¿Cómo se equilibra esa soberanía divina con nuestra libertad? ¿Es Dios realmente soberano si no controla cada detalle? Dios es amor, dice la Biblia, y el amor verdadero no puede existir sin libertad. Imagina un amor forzado. Sería como programar un robot para que diga te amo. No, el amor genuino requiere la posibilidad del rechazo, y eso es lo que la Biblia nos habla, y de eso vamos a aprender esta semana. ¿Sabéis? A veces nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos. ¿Y dónde está Dios?, nos preguntamos. Pero quizás la pregunta más profunda es, ¿y si Dios está precisamente allí, respetando nuestra libertad mientras trabaja para redimir nuestras decisiones equivocadas? Acompáñame en Juan capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienvenidos a un nuevo estudio profundo de la palabra de Dios. Qué alegría que me puedas acompañar en este estudio, y quiero desde ya invitarte a que me acompañes con tu libreta, con tu bolígrafo y sobre todo con la palabra de Dios, para que juntos sigamos aprendiendo del plan que Dios tiene para ti y para mí. Si eres nuevo en la familia, permíteme decirte, no te vayas de este lugar sin pertenecer a esta familia. Dale al botón de suscribirte, suscríbete y serás bienvenido a esta familia y entrarás a nuestra lista de oración. Sin más, acompáñame a orar. Amado Padre, estamos juntos con un único propósito, con una motivación, y es aprender de tu palabra, escuchar tu voz, conocer cuál es tu voluntad para nosotros. Padre bueno, enséñanos a través de tu palabra el mensaje que quieres que empecemos a vivir y a practicar esta misma semana. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a que podamos también compartir con otros tu palabra. Gracias, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Comparte este mensaje si ya está siendo de bendición para ti. Ahora sí, vamos a nuestro primer bloque. Nuestro Dios soberano. ¿Por qué murió mi perro, pastor? Esa es la pregunta que me hizo uno de los pequeños niños en una de mis clases. Y en ese momento el silencio se hizo presente en todo el aula. ¿Cómo explicarle a un niño que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios? ¿Cómo explicarle al niño que Dios no se llevó a su pequeño perro? Tenemos que entender un dilema, y es el dilema de la soberanía. Aunque Dios, Jehová, es todopoderoso, está moralmente comprometido con nuestra libertad. De hecho, la palabra así lo dice. El Salmo 81 nos deja una enseñanza que es súper poderosa. Dice, mi pueblo no oyó mi voz. Y luego viene a decir, si mi pueblo hubiera oído mi voz. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo no hizo la parte que le tocaba de escuchar la voz de Dios. Luego en Isaías capítulo 30, la palabra de Dios nos va a decir, mas no quisisteis. Es cuando Dios le está diciendo, yo hubiera hecho esto con vosotros, yo hubiera hecho aquello con vosotros, mas no quisisteis. Y en el libro de Lucas también, en el capítulo 13, vamos a encontrar cuando Dios habla a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina que junta sus polluelos? Pero no quisiste.
pero no quisiste. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Pues os lo cuento con un ejemplo. Es como un padre que ve a su hijo adolescente tomar malas decisiones. Tiene el poder de encerrarlo en su habitación. Dios tiene el poder, o este padre tiene el poder para limitarlo, pero sabe que eso destruirá su relación. El amor verdadero respeta la libertad del otro, incluso cuando esta decisión le duele al padre o hace daño. Es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando hemos leído estos versículos. Quise, pero tú no quisiste. Hay una frase que es tremenda. Dios no es un titiritero cósmico. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Padre amoroso que respeta nuestra libertad mientras trabaja incansablemente para redimir nuestras malas decisiones. Dios es un Padre que nos respeta. Esto quiere decir que Dios es todopoderoso, pero se autolimita para por amor, permitirnos la libertad. No todo lo que sucede en este mundo es la voluntad ideal de Dios. Más adelante lo vamos a ver con detalle. Y otro punto más. La soberanía se muestra en su capacidad de redimir nuestras malas decisiones. Voy a repetirlo porque creo que esto es importante que lo entendamos. La soberanía de Dios se muestra en su capacidad de redimir nuestras malas decisiones. Hay un versículo que es el Salmo 81, acompáñame, Salmo 81, y va a decir una verdad que es tremenda desde el versículo 11 en adelante y viene a decir: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Qué texto, qué versículo tan poderoso, tan asombroso. El Dios del universo respeta tanto nuestra libertad que permite que tomemos decisiones contrarias a su voluntad. No porque sea débil, sino porque el amor verdadero no puede existir sin libertad. Pensad ahora en las redes sociales que todos tenemos, que todos, Facebook, Instagram, que todos nos movemos hoy en día. Es como si pudiéramos programar un algoritmo para hacer que las personas se conozcan y se enlacen en amor sin que puedan rechazarse entre ellas. Pero, ¿eso sería amor real? No, porque el amor verdadero requiere la posibilidad del rechazo. Esto tiene que quedar claro. Algunos pueden decir, pero si Dios es soberano, ¿por qué no evita el mal? ¿Por qué no protege a sus seres queridos del mal? La respuesta está en el mismo corazón de su carácter, el amor. Un amor tan profundo que prefiere el riesgo del rechazo a la certeza de la manipulación o del control. Juan capítulo 16 nos lo va a recordar. De hecho, lo hemos leído antes. Capítulo 16, versículo 33, acompáñame. Es un versículo que realmente es poderoso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es lo que está diciendo el Señor. En el mundo vais a tener aflicción, vais a tener problemas, vais a tener dificultad. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que en nuestro caminar con Dios, ¿cuándo has experimentado más profundamente su amor? ¿Cuando todo salía según lo planeado o cuando en medio de tus decisiones equivocadas descubriste su gracia redentora trabajando para que te fuera bien? ¿Cómo cambia tu mente? ¿Cómo cambia tu visión, tu perspectiva del sufrimiento, sabiendo que no todo lo que sucede es la voluntad ideal o primaria o directa de Dios? Vamos al siguiente bloque. El Dios Todopoderoso. ¿Ya entraste a nuestra comunidad de WhatsApp? Tenemos 7 grupos: psicología, teología, emprendimiento, salud y deporte, oración y liderazgo. Completamente gratis. Entra y sé parte de la familia
Queremos crecer juntos. Escucha, no camines solo. Únete a esta hermosa familia que cada día crece más y más. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Esta antigua paradoja filosófica ha intrigado a muchas generaciones, pero la verdadera pregunta no es sobre piedras, sino sobre el corazón mismo del poder divino y de sus límites autoimpuestos por amor. Y quiero enfatizar esta idea, autoimpuestos, porque Dios nos ama y se autoimpone límites. Vamos a intentar entender en este bloque la naturaleza del poder divino. Apocalipsis capítulo 11, acompáñame, el versículo 17, Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, nos va a mostrar una verdad que es preciosa. Dice la palabra, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La palabra nos está recordando que Dios es todopoderoso. En el idioma original hay una palabra que es pantocrator, que significa exactamente eso. El Señor es todopoderoso. Pero aquí viene el detalle. El poder de Dios no es arbitrario, sino que el poder de Dios es con propósito, tiene un propósito. Y es un poder, además, que se limita por el amor de Dios. O sea, es limitado por su propio amor. Vamos a imaginarlo. ¿Sabéis que me gusta siempre poner ejemplos para que entendamos bien lo que estamos estudiando? Imaginad a un pianista virtuoso. Un pianista que tiene el poder de tocar cualquier nota, pero se limita a las que crean armonía. ¿Quiere decir que su limitación es debilidad? No. Su limitación no es debilidad, porque puede, porque sabe, porque conoce, sino que se limita para crear armonía porque es sabio. No es debilidad, es sabiduría. Y la palabra de Dios nos va a hablar de los no puedo divinos. ¿Y qué estoy queriendo decir? En la Biblia vamos a encontrar no puedo de Dios. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, vamos a encontrar un texto que dice, Dios no puede mentir. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, ya lo hemos visto anteriormente, Dios no puede dejar de ser fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo. ¡Wow! Esto es poderoso. No sé si lo estáis siguiendo conmigo, pero esto es poderoso. Dios no puede. El Dios Todopoderoso tiene no puedo, que son morales, que son espirituales. No porque le falte poder, es todopoderoso, sino porque su poder está perfectamente alineado con su carácter. ¿Estáis conmigo? Está alineado con su carácter, que es el amor. ¿Os acordáis en el Getsemaní? Cuando Jesús estaba en ese momento de lucha espiritual, ¿qué dijo Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre mío, si es posible. Claro que era posible. Jesús podía evitar la cruz, pero no podía salvar a la humanidad si lo hacía. El poder divino se limita, más bien el poder divino se somete al propósito divino. El poder divino se somete al propósito divino. Es como un padre que tiene el poder de hacer la tarea de su hijo, pero sabe que hacerlo destruiría el propósito del aprendizaje. El poder verdadero incluye la sabiduría de no usarlo. Voy a repetir esta última idea porque me parece interesante. El poder verdadero, el poder sabio, incluye la sabiduría de no usarlo. ¿Estáis conmigo? Muy bien, vamos entonces a la parte final de este bloque y tiene que ver con el amor y el poder. Juan capítulo 3, ¿os acordáis? Capítulo 3, versículo 16, nos viene a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene el poder para forzar la obediencia. Pero Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que Dios amó al mundo, a todo el mundo, para que crean y le sigan. Dios tiene el poder para forzar, pero tiene la sabiduría para no hacerlo. El amor verdadero requiere libertad y Dios más que nadie lo sabe. Acompáñame en Zacarías, acompáñame en el libro de Zacarías. Es un texto poderoso. El capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Dice la palabra: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Dios a Zorobabel que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Y quiero que te quedes con estas ideas. El poder de Dios es perfecto. Sus limitaciones son voluntarias. Su omnipotencia sirve a su amor. O sea, está dependiente de su amor. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este poder que todo lo puedo en Cristo no es para dominar, no es para forzar, sino para amar y para servir. Esto es lo que nos enseña la palabra. Cuando estemos enfrentando, familia, alguna situación donde parece que Dios no está usando su poder como esperaríamos, ¿cómo cambia tu visión? Saber que sus no puedo son expresiones de su amor perfecto, de su carácter perfecto y no limitaciones de su poder. ¿Qué nos enseña esto sobre el verdadero significado de ser hechos a imagen de Dios? Vamos al siguiente bloque: amar a Dios. En uno de nuestros campamentos cristianos de verano, una monitora pregunta: ¿quién ama a Dios? Todas las manitos de los niños se levantan con entusiasmo. Luego pregunta: ¿por qué? Las respuestas son reveladoras. Porque mi mamá me dice que debo amar a Dios. Porque si no, Dios me castiga. Porque habrá un juicio. ¿Esto es realmente amor? Os vuelvo a preguntar: ¿esto es realmente amor? La Biblia nos va a hablar de un amor que es exigido, de un amor que es mandado. ¿Qué estoy queriendo decir? Acompáñame en el libro de Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5. Es un texto que es súper interesante. Va a decir lo siguiente, capítulo 6, el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que este versículo es un mandamiento. Y nos está pidiendo, nos está mandando, nos está exigiendo que amemos a Dios. Pero hemos dicho que el amor no puede ser forzado, que el amor no puede ser un mandato como tal, como que el amor tiene que ser libre. ¿Cómo entonces conciliamos todo esto? Vamos allá. Un mandamiento de amor que parece contradictorio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Puede ordenarse un sentimiento? ¿Cómo puede hacerse eso? Este es un misterio, el misterio del libre albedrío y el amor que Dios nos pide. Es como intentar ordenarle a una de estas plantas que tenemos aquí en casa, o una flor, y decirle que florezca. Florece. O a una planta, da fruto. O echas raíces. ¿Verdad que no se puede? No tiene sentido. Pero sí que podemos hacer algo. Podemos proveer las condiciones para el florecimiento de estas plantas. Pero el florecimiento, el fruto, debe ser natural, no forzado.
Y esto es lo que Dios hace. De hecho, la palabra nos dice que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. La palabra de Dios nos dice que Él murió por nosotros porque nos ama y nos ha mostrado su amor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dios ha estado proveyendo las condiciones, ha estado regando nuestro corazón, ha estado moldeando y abrazándonos con su amor para que hoy nosotros de forma natural podamos amarle y podamos corresponderle a este amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que no se puede forzar el amor. No se puede programar el sentimiento, el afecto. La libertad es esencial para el amor verdadero. La libertad es esencial para el amor verdadero. Acompáñame en Número capítulo 23. Libro de Número capítulo 23 versículo 19, y es un recordatorio de un texto que ya vimos anteriormente, pero que a mí me parece necesario que lo puntualicemos. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué está queriendo decir? Que Dios tiene un pacto con la verdad y tiene un pacto contigo y conmigo. Su palabra es inmutable, familia. Sus promesas son seguras y su carácter es constante. Así que tú y yo podemos estar seguros en este amor que Dios nos prodiga, que Dios nos muestra. Imaginad que Dios respondiera a nuestras oraciones a través de una app, una aplicación de respuestas de amor automáticas, que envía mensajes de amor preprogramados, ahí de forma con inteligencia artificial. ¿Tendrían estos mensajes algún valor real? El amor verdadero debe ser una elección libre, debe ser del corazón, debe ser natural. Claro que no tendría ningún sentido. Por eso Dios siempre nos da la libertad y nos ha hecho seres creados a su imagen. Y ¿os acordáis cuando el profeta, más bien el líder Josué, va delante del pueblo y habla con los pueblos y dice: vuestros padres están sirviendo, vuestros padres han hecho esto, ahora os toca a vosotros. Escogeos hoy a quién vais a servir. ¿A quién vais a servir? Escogeos hoy a quién sirváis. Dios espera nuestras decisiones, familia. Dios espera hoy que nosotros elijamos. La libertad implica riesgo, es cierto. Pero el amor requiere vulnerabilidad. El amor requiere que tomemos decisiones. Cuando tú y yo comprendemos que Dios prefiere nuestro rechazo libre a nuestra adoración forzada, comenzamos a entender la profundidad de su amor. Dios prefiere nuestro rechazo libre a nuestra adoración forzada. No sé si lo estás entendiendo. Las consecuencias de la libertad, la Biblia también nos habla de ellas. Nuestras decisiones tienen consecuencias reales cuando no siguen la voluntad de Dios. Dios no anula nuestras elecciones. El amor implica responsabilidad. Y quiero que te quede con estas ideas. Dios es como un padre que ve a su hijo dar primeros pasos. Dios está allí, con los brazos extendidos, pero permite que nosotros decidamos si queremos caminar hacia Él o no. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No te olvides nunca de esto. El amor de Dios es la invitación, no la imposición, no el mandamiento, es una invitación. En tu relación personal con Dios, ¿cuándo has sentido más profundamente su amor? ¿Cuando has accionado, cuando has actuado por obligación o cuando has respondido libremente a la invitación de Dios? ¿Cómo cambia tu comprensión del mandamiento de amar a Dios cuando lo ves como una invitación a la libertad, más que como una orden o como un mandamiento o una ley que cumplir? Es una invitación a la libertad, porque Él ha creado todas las condiciones para que esto sea así. Pasamos al siguiente bloque: la voluntad divina ideal y correctiva. ¿Estaba en los planes de Dios que yo perdiera mi trabajo? Esta es la pregunta de María en un estudio bíblico.
Como tantos otros, María estaba luchando por entender la diferencia entre lo que Dios desea y lo que Dios permite. ¿Existe una diferencia entre la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva? Vamos a intentar entender esto, pero para entenderlo primero vamos a hablar sobre la predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos habla de una predestinación, pero ¿qué realmente nos está diciendo el libro de Efesios? Acompáñame, Efesios capítulo 1, el versículo 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra en este versículo, porque creo que súper necesario que tú y yo podamos entender lo que nos está queriendo decir el texto bíblico cuando nos habla de la voluntad correctiva. Mira lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos predestinado, dice el texto bíblico. ¿Qué está queriendo decir el texto bíblico? ¿Que tú y yo estamos predestinados? No. Esto lo que está diciendo es que no hay determinismo. Lo que nos está diciendo es que Dios tiene un propósito con nosotros, un propósito divino para que tú y yo nos salvemos, pero Dios respeta la libertad. Si tú eliges una cosa o eliges otra, Dios va a respetar esa libertad. Es como un GPS divino. No fuerza el camino, pero siempre está recalculando para llevarnos al mejor destino posible, incluso cuando tomamos desvíos o decisiones equivocadas. ¿Lo habéis entendido? Dios no nos fuerza para tomar el camino, nos recalcula. Vamos a entender la voluntad ideal de Dios. Yo también le llamo la voluntad primaria de Dios. ¿Qué es esto? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ya lo hemos visto anteriormente, pero es un versículo poderoso. El Señor no retarda su promesa como algunos piensan o como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo y para conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí viene la idea. ¿Cuál es la voluntad ideal, la voluntad primaria, la voluntad general de Dios? Que ninguno perezca, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que ninguno perezca. Esta es la voluntad de Dios. Lo que Dios desea idealmente es que su plan original, su plan de salvación, sea aceptado por todo ser humano, que en el mejor escenario posible todos sean salvos. Ahora, ¿cuál es la voluntad correctiva de Dios? Algunas personas le llaman la voluntad permisiva de Dios, más correctamente la voluntad correctiva de Dios. Acompáñame en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, vamos a ir al versículo 20. Esto es súper interesante, quiero que estéis atentos porque vais a aprender muchísimo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué significa la voluntad correctiva de Dios? Es cuando Dios tiene un camino primario, un camino ideal para nosotros, una voluntad ideal, y nosotros tomamos decisiones contrarias a esa voluntad, diferentes a esa voluntad, y aún así Dios sigue encaminándonos al bien. Aún así Dios sigue bendiciéndonos. Aún así Dios sigue estando con nosotros. Dios quiere decir que Dios está trabajando en nuestras decisiones, transformando el mal en bien, redimiendo nuestros errores. Dios redime nuestros errores. Cuando nos equivocamos, Dios sigue a nuestro lado y aún ahí, en medio de ese error, Dios nos va a ayudar para bendecirnos. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. Un maestro de ajedrez. ¿Tenéis la idea? Un maestro de ajedrez que puede convertir un mal movimiento de su alumno en una oportunidad de enseñarle. No es el movimiento que hubiera elegido, pero puede usarlo constructivamente para explicarle y enseñarle la mejor forma de hacerlo o de la próxima vez no cometer el mismo error. Así que en conclusión tenemos dos niveles de voluntad, de la voluntad divina, la voluntad ideal o primaria de Dios y la voluntad correctiva o permisiva de Dios. La voluntad ideal significa lo que Dios preferiría. La voluntad ideal, la voluntad primaria es el plan original de Dios
Y la voluntad correctiva es como Dios utiliza nuestros malos caminos y los redime para bendecirnos en esos caminos. Romanos capítulo 8, versículo 28, conocéis muy bien este texto. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda algo que quiero remarcar. No todo es la voluntad de Dios, pero Dios puede usar todo para bendecirte y bendecir a otros. Nada está fuera de su capacidad redentora. Y esa es nuestra esperanza que tenemos. Dios, recuerda esto siempre, no causa el mal, pero puede redimirlo. Su amor transforma toda situación, aunque sea difícil, aunque sea una calamidad, Dios puede transformar en una bendición. Jeremías capítulo 29 nos dice, el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero preguntarte, cuando miras hacia atrás en tu vida, ¿puedes identificar momentos donde lo que parecía un desvío se convirtió en un camino de bendición? ¿Cómo te ayuda a entender la diferencia entre la voluntad ideal y correctiva de Dios, a confiar en Él, incluso cuando las cosas no salen como esperabas? No todo está perdido. Pregúntale al Señor cuál es su voluntad. Elige la voluntad ideal de Dios. Pero si por alguna razón te has equivocado, confía y dile, Señor, ayúdame, redime la decisión que he tomado y ayúdame a salir adelante. Pasamos al siguiente bloque. Dios ha vencido al mundo. Imaginad que estáis en el estadio y escucháis, ¡ganamos, ganamos! El grito de victoria que resuena en el estadio es estruendoso. Pero esperad, el marcador muestra que vamos perdiendo. ¿Cómo puede alguien celebrar la victoria cuando parece que está perdiendo? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. Pues esta paradoja nos introduce perfectamente al mensaje de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33, nuestro texto de la semana y que ya hemos leído. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? Que Él tiene victoria en medio del conflicto, que Él tiene victoria en medio de la dificultad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice la palabra. La paz de la cual estamos hablando, de la que habla la Biblia, no es ausencia de conflicto. Es la presencia de Dios en el conflicto. Es confianza en la victoria final. Es esperar en la palabra y la promesa del Señor. Es sentir el abrazo del Señor en medio de los problemas. Es saber que nuestra victoria está asegurada en la cruz del Calvario. Es como, volvamos a la misma idea del maestro de ajedrez. El maestro de ajedrez que sonríe tranquilo mientras parece que está perdiendo la partida. Él puede ver más allá. Él puede ver más jugadas adelante y sabe que la victoria está asegurada. Por eso está sonriendo, aunque parezca que todo está perdido. Él sabe que con varios movimientos, con esta jugada que hagas, la victoria está asegurada. Así es nuestro Señor. Obviamente es un ejemplo limitado, pero entendedme, el Señor puede desde ya ver con sonrisa en medio de la dificultad porque Él sabe que tendremos la victoria. Él sabe que nos dará la salida. Todo lo que el Señor quiere, lo hace, dice la palabra. Como un concurso de repostería donde todos deben usar ciertos ingredientes básicos. Yo pienso en esto como las leyes naturales y morales, los ingredientes básicos. Pero tienen libertad para agregar otros ingredientes. Y esas son nuestras decisiones. El resultado final es la combinación de lo que Dios establece y lo que nosotros elegimos. Entendedme. Es como la mezcla de las dos cosas. Los ingredientes básicos que son las leyes naturales, morales y nuestras decisiones. Y esa mezcla es el resultado. Dios lo permite, ¿sabes por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad.
Hay un texto que quiero que me acompañes, es el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos. Dice, es poderoso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, pues en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Lo que está diciendo es que las glorias venideras son mucho mejores, no son comparables que las aflicciones del tiempo presente. El sufrimiento no es el plan A de Dios, pero Dios puede usar el sufrimiento para bendecirnos. Nada está fuera de su capacidad redentora. La certeza en medio de la incertidumbre es lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Yo he vencido al mundo, dice. Tiempo pasado. Esto ya es en el pasado. Yo he vencido al mundo. Quiere decir que Dios ya lo cumplió. Dios ya lo ha hecho y la victoria está asegurada. No es una esperanza solo para el futuro. No. Es una realidad presente. Es una victoria que está consumada. Y por eso hoy tú y yo podemos estar con gozo y podemos estar con alegría, con certeza, con seguridad. La victoria ya está ganada. El sufrimiento que estamos pasando es temporal y Dios está obrando ahora mismo en tu vida y en la mía. No te olvides de esto. Y el Dios de paz nos dice, va a aplastar en breve, la cabeza del enemigo bajo sus pies, de la serpiente bajo sus pies, porque Él es el Mesías. En tus momentos de mayor dificultad, tribulación, ¿qué significa para ti saber que Cristo ya ha vencido al mundo? ¿Cómo cambia tu perspectiva del sufrimiento presente saber que estás del lado del vencedor, aunque temporalmente parezca que vas perdiendo? No lo olvides, ya la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Llegamos a la conclusión final. Familia, mientras concluimos esta semana de estudios sobre el libre albedrío, el amor y la providencia divina, quiero invitarte a un momento de reflexión, a nuestro cierre. El Dios que podría forzar nuestra obediencia, elige esperar nuestro amor. El Todopoderoso podría programar nuestra adoración, pero prefiere arriesgarse a nuestro rechazo. Dios sabía que al crear seres libres, al crear seres con libre albedrío, algunos lo desobedecerían. El sufrimiento entraría en el mundo. Él mismo podría morir en la cruz. Él sabía todo eso. Y aún así nos creó. ¿Por qué? Porque el amor verdadero vale el riesgo. Juan capítulo 16, versículo 33, nuestro versículo de la semana. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé si esto te ha quedado claro, pero quiero que lo tengas claro. El Señor ha vencido al mundo. Gloria a Dios. El Señor ha vencido al mundo. Esta victoria no es solo sobre el mal, sino sobre todo lo que amenaza con hacernos dudar del amor de Dios. Todo lo que te está quitando la paz, con lo que estás luchando esta semana, Dios ya lo ha vencido. Y en este momento de tu vida quiero que pienses en esto. ¿Qué te impacta más? ¿El poder de Dios para hacer cualquier cosa? ¿O su amor que elige limitarse para darte libertad? ¿Cómo cambia tu manera de relacionarte con Él sabiendo que prefirió arriesgarse a tu rechazo antes de forzar tu amor hacia Él? Que esta semana no sea solo un estudio más, familia, sino que sea el principio de una nueva manera de ver y una nueva manera de experimentar el amor de Dios. Un amor tan grande que prefiere nuestra libertad a nuestra obediencia forzada. Tan profundo que eligió la cruz antes que comprometer nuestra capacidad de elegir amarlo libremente. Y quiero preguntarte, ¿cómo responderás a este amor tan grande de Dios? Mi oración es que le aceptes hoy
como tu único Salvador, que le aceptes hoy en tu corazón como tu único Señor, porque hoy Él te está invitando, hoy Él te está llamando, y no te olvides nunca, la victoria está asegurada. Si has llegado hasta este punto del estudio de esta semana, escribe en los comentarios: yo he vencido al mundo. Atentamente, Jesús. Yo he vencido al mundo. Atentamente, Jesús. Gracias por haberme acompañado en este estudio. Quiero que puedas compartir este estudio si es de bendición para ti, para que lo sea también para otros. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y que este comentario sea una declaración pública de que somos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo, y nos vemos esta misma semana en un nuevo estudio profundo de la palabra de Dios. Chao, chao. Bendiciones.